Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver 3 ETFs para invertir en Canadá. Hay que voltear tal vez un poco más al norte. Vamos a ver estos 3 ETFs que nos presentan una forma sencilla de invertir en este país y bastante diversificados. Así que sin más, vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF, es el EWC, el iShares MSCI Canada ETF. Un ETF pues para invertir en Canadá de la casa BlackRock, y vamos a ver que tiene un costo actual de $37.57 al momento de grabar el video. Una variación el día que grabamos el video de menos 0.52%, pero vean, en lo que va del año una caída de tan solo menos 2.13%. Digo de tan solo porque comparado con otros índices como el Nasdaq, incluso el S&P 500, del cual te dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas, para que tengas varias opciones para invertir en el S&P 500, no solamente el tradicional. Por ejemplo, estará la estrategia Value, que bueno, puede que este sea el momento del Value y lo haga mejor que por ejemplo su contraparte Growth. Te la dejo arriba en las tarjetas. Un gasto de administración del 0.50, sí, algo más costoso, pero recordemos que ya es para exponernos a un sector muy específico, por lo que estos ETFs generalmente tienen este tipo de comisiones, aunque este es el más costoso de los tres. Y vamos a ver qué nos ofrece. Nos dice que nos da exposición a grandes y medianas empresas de Canadá, acceso dirigido al 85% del mercado de acciones canadienses. Úsese para expresar una visión del país. Y tenemos que hay otro ETF, el EWCS, para una cobertura completa de Canadá. Entonces tenemos que este ETF busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Canadá. Vemos que en cuanto a rendimientos, vamos a ponerlo al momento más actual que tenemos, que es al 31 de enero del 2022, a 10 años ha dado un rendimiento del 5.34%, a 5 años 9.42% y a 3 años 14.53%. Si vemos, no ha tenido los resultados del S&P 500, pero por ejemplo en lo que va de este año se está comportando algo mejor, algo pues a tomar en cuenta. Desde su lanzamiento ha dado un rendimiento del 8.42%, un rendimiento bastante aceptable, bastante adecuado, ya que se creó en 1996. Tiene un total de 88 posiciones, obviamente es una bolsa más pequeña que la de Estados Unidos, Canadá, pero bueno, nos da exposición a 88 posiciones y nos dice que es el 85% representado de la bolsa canadiense. Recordemos que por ejemplo el S&P 500 también representa aproximadamente el 80-85% de la bolsa americana. Lo tenemos disponible a través de la Bolsa Mexicana de Valores, a través del SIC. Vamos a ver cómo está en sostenibilidad, algo bastante interesante. Este ETF en particular es, yo creo que el primero de los primeros que revisamos en el canal, a pesar de que tenemos una lista de reproducción de inversiones ESG que tiene la calificación, la cual te dejo arriba en las tarjetas, y este ETF tiene la calificación AAA. Las empresas que están dentro están haciendo todo por mejorar la sostenibilidad del planeta. Entonces, algo a tomar en cuenta. Este ETF puede ser bueno en ese sentido. ¿Y en qué estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo como principal posición en Royal Bank of Canada, Toronto Dominion, Bank of Nova Scotia, en Bridger Inc., Canadian National Railway, Bank of Montreal, Brookfield Asset Management, Shopify, Canadian Pacific Railway, Canada Natural Resources. Recordemos que, bueno, Canadá también es un poquito conocido por tener commodities o, bueno, materias primas que nos pueden funcionar en este entorno en el que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esa otra parte que a lo mejor pues va a sufrir un poco la tecnología, y estas partes a lo mejor más cíclicas o más value puedan hacerlo mejor en lo que viene en el futuro. Obviamente, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, y no quiere decir que este ETF, por ejemplo, lo vaya a hacer mejor que el S&P 500 de aquí en adelante tampoco. Nos da una exposición total a Canadá, nada más mantiene un poco en liquidez, y en cuanto a los sectores del fondo, estamos muy expuestos al sector financiero. Obviamente, si suben las tasas de referencia, puede que estos se vean un poco beneficiados, ¿verdad? Pero tenemos el 40% prácticamente del ETF aquí. Después de eso, el 15.97% en energía, 11.60 en materiales, 10.91 en industrial. Si nos damos cuenta, pues es un ETF muy tradicional o con sectores muy tradicionales, porque hasta la
quinta posición aparece la tecnología con solo un 7.18%. De ahí los demás sectores pues pesan menos, los podrás ver en pantalla. Y si nos estás escuchando en podcast, pues te los voy a mencionar rápidamente. Productos básicos de consumo, servicios, consumo discrecional, comunicación, inmobiliario con solamente un 0.63%, cuidados de salud con un 0.46%. Vamos a pasar al siguiente ETF. Y bueno, el siguiente ETF, mientras carga el de JP Morgan, es el Franklin FTSE Canada ETF, FLCA, con ese es su ticker, FLCA. Tiene un costo actual de $33.92 y si nos damos cuenta también es muy accesible. De hecho, estos tres ETFs que vamos a ver el día de hoy son bastante accesibles comparados igual con los del S&P 500, que si quitamos SPLG o por ejemplo el IVV peso, que los podrás encontrar para que veas el análisis en la lista de reproducción que te dejé, pues bueno, tienen costos más caros, ¿verdad? Este ha caído en lo que va del año un menos 1.62%, incluso menos que el anterior. Algo pues bastante a tomar en cuenta como quedamos porque no se están viendo tan afectados. Se creó apenas en 2017, esto es algo importante a mencionar, es más nuevo que el anterior, entonces no tenemos más que 3 años vista. Pero bueno, con el ETF anterior nos podemos dar una idea de cómo se ha comportado el mercado canadiense. Su inversión es pasiva, ya sabemos que ahora existen ETFs también activos, entonces no solamente los que siguen a los índices, este sí sigue a su índice y tiene un gasto de administración muy económico del 0.09. Prácticamente es la misma comisión que tiene el SPY, el ETF primero que nació, es el primer ETF que nació que sigue al S&P 500. Entonces es un gasto de administración bastante bajo. Tiene una repartición de dividendos semianual, o sea, 2 veces al año de manera semestral. Y estas son sus gestoras, Dina Ting y Hailey Harris. Algo bastante interesante y qué bueno que sean 2 mujeres las que están dirigiendo este ETF. Sí, recordemos, los ETFs también necesitan un gestor. De hecho, en el curso que estamos revisando, que te dejo arriba en las tarjetas, encontrarás algunas cuestiones a tomar en cuenta y tomar en cuenta a los gestores que manejan nuestro dinero básicamente. Muy bien, vamos a ver cómo le ha ido en el performance, en los rendimientos. Aquí, si lo vemos de manera anual, podemos ver que en el año 2021 prácticamente tuvo el mismo rendimiento que el S&P 500 y en lo que va del año no ha caído tanto como el S&P 500. Pero bueno, vamos a verlo de manera promedio. A 3 años tenemos que ha dado un rendimiento del 15.79%. Este sí lo supera por mucho el S&P 500, llegando casi a un 18, casi un 20%. A un año vista del momento actual de grabar el video, 29% de rendimiento y desde que se creó, desde el 2017, 10.52. Ahora vamos a ver un poco de su portafolio, cómo está constituido. Muy bien, tenemos 52 empresas dentro de este portafolio y el total de dinero que está manejando son 37.31 millones de dólares. Ahora vamos a ver que invierte de la misma manera en Canadá y mantiene un pequeño porcentaje en liquidez. En cuanto a qué empresas están dentro de este ETF, tenemos al Royal Bank of Canada, Toronto Dominion. Básicamente son empresas muy similares a las que veíamos en el ETF anterior, Bank of Nova Scotia, Enbridge, Bank of Montreal, Canadian Natural Railway, Brookfield, Shopify, Canadian Pacific Railway, Canadian Natural Resource, Can Imperial Bank of Commerce, TC Energy Corp, son algunas de las principales posiciones del fondo. Entonces podemos ver que también vamos a estar algo expuestos a los mismos sectores en los que comentábamos en el ETF anterior. Vamos a ver el último ETF para cerrar el video y ver cuál para mí, en mi opinión, es el mejor ETF para invertir en Canadá. Canadá ETF, BBCA. Con ese es su ticker, BBCA. Tiene un costo, el más costoso de los tres, de $65.08 al momento de grabar el video, con una caída muy similar a los dos anteriores de menos 2.89% en lo que va del año. Algo bastante importante a tomar en cuenta. Se ha comportado mejor, por lo menos en este periodo, que otros grandes índices. Y un gasto de administración del 0.19%, el doble de costoso que el anterior, pero tampoco nada extraordinario y de hecho muy lejano al primero con el 0.50%.
Este ETF también se creó en 2018 y bueno, nos da exposición también a Canadá en un índice de Morningstar, el Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Es el índice de referencia. Aquí tenemos de nuevo los portafolio managers o los gestores del portafolio, donde nos da algo de su experiencia. Aquí podemos verla fácilmente. Recordemos la importancia de todo esto, porque en eso va a tomarse en cuenta la situación de cómo se comporta el ETF, que también sigue a su índice de referencia. En cuanto a los rendimientos, a 3 años ha dado un rendimiento del 15.27% y como comentábamos a cierre del último mes que tenemos aquí, una caída tan solo del menos 0.66%, mientras que en el mismo periodo, en el primer mes del año, en enero del 2022, el S&P 500 llegó a caer prácticamente un 7%, poco más. Desde que se creó, desde el 2018, un rendimiento del 11.76%. Un rendimiento, como quedábamos, bastante bueno. Vamos a ver cómo está constituido su portafolio. En cuanto al portafolio, tenemos que tiene 87 empresas dentro, muy similar al primer ETF que revisamos de iShares, y las empresas que tenemos son prácticamente las mismas: Royal Bank of Canada, Toronto Dominion, Bank of Nova Scotia, Enbridge Inc., Brookfield, Canadian National Resources, Bank of Montreal, Shopify, Canada Pacific Railway y Canada Natural Resources. Son prácticamente las mismas empresas en el top 10 de los 3 ETFs, pero vemos cómo cada uno, por seguir a un índice diferente, pues tienen rendimientos diferentes, algo que debemos de analizar muy bien al momento de invertir en cualquiera de estos. Y vemos que la principal posición en este ETF, Royal Bank of Canada, tiene un peso del 7.98% y del top 10 la que menor peso tiene, que es Canadian Natural Resources, 3.09%. Ahora vamos a terminar el video con el resumen. Vamos a ver algunos de los datos más importantes. Quédate hasta el final porque daremos datos bastante importantes de los ETFs, así como mi opinión de cuál de los 3 es el mejor ETF para invertir en Canadá. Muy bien, ya estamos de regreso en la presentación del video y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito y déjame saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Invertirás en Canadá o te parece que es un mercado en el cual no vale la pena invertir? Déjamelo saber abajo. Y también déjame ideas de qué te gustaría que revisáramos en el canal para así traerte más y mejor contenido. No olvides darle like para poderte seguir trayendo más contenido y compartirlo con quien creas que le sea de utilidad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, en cuanto a precio, vemos que el más costoso es BBCA el Beta Builders Canada ETF de JP Morgan con $65 aproximadamente, mientras que los dos anteriores, EWC y FLCA de Franklin Templeton y iShares, rondan los $30-35. En cuanto a gasto de administración, el más económico es el FLCA de Franklin Templeton con 0.09% y el más costoso EWC de iShares con 0.50%, quedándose en medio con el 0.19% BBCA. En cuanto a empresas, está más concentrado FLCA con 52 empresas, mientras que EWC 88 y BBCA 87 empresas, prácticamente las mismas. Y como comentábamos, el top 10 prácticamente es el mismo en los 3 ETFs. En rendimientos a 3 años, aquí viene lo interesante, FLCA se ha comportado mejor, dando un rendimiento del 15.79%, seguido de BBCA con 15.27% y quedándose en tercer lugar EWC, 14.53% para este último. Recordemos que no todo son los rendimientos, también hay que ver algunos datos que vamos a ver al final, como la volatilidad que tiene el ETF y el ratio de Sharpe, que nos da una idea de ese riesgo-volatilidad, rendimientos, para tomar mejores decisiones de inversión. En cuanto al rendimiento, en lo que va del año al cierre del último mes, el que más ha caído, EWC con 1.62%, FLSA con 0.58% de caída y BBCA menos 0.66%. Otra vez, vemos que han caído menos a los índices estadounidenses. En cuanto al tracking error, este seguimiento que le da a su índice de referencia, quienes mejor lo hacen son FLSA con sus dos gestoras, menos 0.06%, seguido de BBCA,
menos 0.47%. De hecho, aquí este fue positivo en el último año, más 0.47%. Y EWC, menos 0.018%. Los tres siguen bastante adecuados su índice de referencia, quedándose un poco atrás BBCA, aunque lo dio en positivo. Aquí hay un error en la presentación. Pues es importante que lo sigan de la manera más cercana posible. Más cercana para abajo, para arriba, pero lo más cercano posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabemos si van a seguir dando ese porcentaje extra en el futuro en base a, con referencia a su índice de referencia. En cuanto a la volatilidad, vemos que el más volátil de los tres es EWC con 21.35% y es el que menos rendimiento ha dado, ojo. No mayor volatilidad da siempre mejor rendimiento. Obviamente esto es para el periodo septiembre de 2018, enero de 2022, que es lo que nos permiten estos ETFs. Seguido de 21.27% en desviación estándar para BBCA y 20.58% para FLCA. Mejor rendimiento a largo plazo, por lo menos a los últimos 3 años, y menor volatilidad. Algo bastante interesante. Y en ese ratio de Sharpe también es el que mayor ratio de Sharpe nos da. 0.63% para FLCA, BBCA 0.59% y EWC 0.56% de ratio de Sharpe. Recordemos que el ratio de Sharpe entre más cercano a 1, mejor. Por lo tanto, en el ranking de ETFs para invertir en Canadá, yo me quedaría en primer lugar con el FLCA, después BBCA en segundo lugar y en tercer lugar EWC. Aunque es el que tenemos mayor historia, es el que también más gasto de administración nos cobra y pues menores rendimientos ha dado a largo plazo, tomando esto, a mediano plazo, 3 años, que es lo que tenemos para poderlo comparar adecuadamente con los dos anteriores. Es el que menos rendimiento ha dado, también de los que más ha caído en el año, comparativamente con los dos anteriores, y nos da también mayor volatilidad. Por lo tanto, FLCA, que es el que menor comisión nos cobra, mejores rendimientos ha dado, más cercano sigue a su índice de referencia, mejor ratio de Sharpe tiene, me parece una idea de inversión más inteligente a los dos anteriores. Pero recuerda, todo esto solamente es mi opinión. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Compartirlo con quien crees que le sea de utilidad y recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas nos estarás ayudando para que este canal siga creciendo y sigamos trayéndote contenido de valor y utilidad. También recibirás algunas recompensas. Muchas gracias y hasta pronto. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.